Hoy estamos en el último encuentro de este seminario de 6 clases. Digo clases para no repetir encuentro, me gusta más la palabra encuentro. La idea que yo tenía para hoy es la misma que había comentado la semana pasada. Lo que me interesaría sobre todo es entablar un diálogo en torno a lo que estuvimos viendo, qué comprende cada uno a partir de lo que estuvimos viendo y sobre todo la posibilidad de actualización del pensamiento sartreano, o mejor dicho, cómo ciertas perspectivas filosóficas que estuvimos viendo nos pueden brindar o pueden ser herramientas para comprender y pensar nuestro presente, si se quiere, tanto a nivel global como a nivel regional, como a nivel nacional, ¿no? Pensarlo también como un entorno, no sé, ya que estuvimos viendo la crítica de la razón dialéctica, pensarlo también esto de manera dialéctica, ¿no? Por un lado, si hablamos de lo global, lo regional y lo nacional, no como compartimentos estancos, sino como momentos que se contienen unos a los otros. También es una forma, ¿no? La dialéctica nos permitiría justamente dar un fundamento a esto, ¿no? De pensar esta teoría, de pensar lo que dice Sartre en la crítica de la razón dialéctica, lo que vimos con la praxis, ¿no? Con la historia. Yo voy a hacer una cosa, voy a leer una página y media que tengo escrita, que en sí es, esta página que tengo escrita surge de la conclusión de un artículo que escribí con este compañero, colega de Merlo, Leonardo Giraudo, que hicimos también un artículo sobre más o menos el tema que estuvimos viendo, pero y focalizándonos en la cuestión de la alienación y la aceleración social en el mundo contemporáneo, en el siglo XXI, y esto que es los inicios del tercer milenio, tener presente esto, ¿no? De que a veces seguimos como pensando que estamos en el siglo XX y ya estamos bien entrado el siglo XXI. Y estamos en los inicios del tercer milenio. Cuando uno lo dice de esa manera, parece algo místico o de New Age, y no, ya estamos en ese tercer milenio. Pero bien, hago una breve exposición, que es una suerte de, no digo de cierre, una suerte, sí, de una lectura que es una suerte de, me gustaría decir conclusión, sino de reflexión en torno a lo que estuvimos viendo. Bueno, lo paso a leer directamente, paso a exponer. Ahora bien, ¿no? A partir de todo lo que estuvimos viendo en los 5 encuentros anteriores, lo que considero, y esto está abierto al debate, ¿no? Es para después dialogarlo, discutirlo. El modo en que Sartre comprende la alienación como despliegue de la praxis donde lo práctico inerte determina la existencia humana desde fuera, abre un horizonte de perspectivas que enriquecen y profundizan los debates en torno a nuestra contemporaneidad. Algo que me parece interesante es que en muchos pensadores contemporáneos me estoy refiriendo a que están vivos y escribiendo ahora, se volvió a retomar la cuestión de la alienación, cosa que dentro de los 70, los 80 y 90 incluso parecían un poco dejados de lado. Por ejemplo, ¿no? En el libro de Helmut Rosa, Alienación y Aceleración, siempre digo alienación y aceleración y quizás sea al revés, pero bien.
en ese texto, él señala, ¿no?, que él forma parte es un neo-frankfurtiano, como la cuestión de la alienación, que era fundamental en la escuela de Frankfurt, si pensamos, sobre todo pienso en Marcuse, ¿no? Deja de, es corrida, un poco solapada, no trabajada dentro de el despliegue posterior de la misma escuela de Frankfurt, ¿no? Cuestión que él retoma, ya dijimos, ya hablamos un poquito de Rosa. Ahora bien, por un lado, los diagnósticos de la fase actual del capitalismo pueden ser inscritos en una problematización más amplia en torno a la historia. Por ejemplo, el modo en que la aceleración de las transformaciones tecnológicas impone una reconfiguración de la experiencia vivida, encuentra una fundamentación crítica a partir de la dialéctica histórica sartreana, ¿no? Esto me parece interesante, darle un marco, una perspectiva más integral a los diagnósticos de época que están muy presentes en el pensamiento, bueno, que son un poco el objeto fundamental del pensamiento crítico y del pensamiento crítico contemporáneo, ¿no? En este sentido, la institución de lo práctico inerte, cuestión que estuvimos viendo a lo largo de varias clases, ¿no?, como movimiento de retorno de la praxis sellada sobre la materia, pone de relieve la relación entre el hombre y la historia. Se trata de una relación paradojal, contradictoria, donde el hombre hace la historia, pero donde también el hombre es hecho por la historia, cuestión en la que nos centramos ya en el primer encuentro. Por otra parte, los planteos realizados en la crítica de la razón dialéctica pueden demostrar su actualidad. Sartre lleva a cabo, como también, ¿no?, lo vimos en el primer encuentro, o intenta llevar a cabo una desdogmatización del marxismo. Esa desdogmatización del marxismo posibilitaría hacer de él, del marxismo, una filosofía que pueda dar cuenta de nuestro momento histórico, de nuestro presente. Y también, ¿no?, en este aspecto es importante. Sartre dice comienza la crítica de la razón dialéctica diciendo que el marxismo es la filosofía no superada de nuestra época histórica, porque es la única filosofía que puede dar cuenta de nuestra época histórica, y está hablando de 1960, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones que lo engendraron, es decir, el capitalismo, todas las condiciones que hacen al capitalismo no han sido superadas. Ahí podemos tener una lectura algo hegeliana, ¿no?, en torno a esto. Y ahora bien, el desafío sería también pensar que Sartre escribe esto en 1960 y estamos a 64 años de la publicación del texto, de la crítica de la razón dialéctica. Ahora bien, la cuestión es que efectivamente el capitalismo no fue superado, pero sí mutó, se transformó, cambió. ¿Y qué queda entonces, y es para debatirlo, de la relación entre el marxismo como una filosofía que puede dar cuenta de nuestra contemporaneidad, pero al mismo tiempo el marxismo, filosofía surgida en mediados del siglo XIX, tiene que también entonces reconfigurarse, desdogmatizarse. Entonces, pensar en una filosofía, en la filosofía marxista, o en el marxismo, o quizás sea lo más adecuado decir una filosofía marxiana, significa también una tarea de rever críticamente al marxismo. Hoy por hoy, por ejemplo, no podríamos pensar en que los sujetos de la historia en disputa es una burguesía industrial y un proletariado también industrial, porque el capitalismo fue mutando,
existe la financiarización de la economía, la digitalización de la economía, a qué sujeto histórico se puede cuál sería el sujeto histórico y por lo tanto también político que sea el centro de la transformación social cuando, por ejemplo, sobre todo si estamos en América Latina, la desocupación es altísima o el trabajo o empleo informal son altísimos. Entonces ahí ya nos coloca en otras categorías. Tenemos que pensar de otra manera. Pensar de otra manera no significa abandonar tampoco lo que se pudo haber sostenido antes, sino actualizarlo, ¿no? Pensar de otra manera es una forma de actualizar, si quiere, en términos más fenomenológicos, actualizar la tradición. Bien, pero acá hay algo importante, ¿no? La relación entre alienación y aceleración social ya está inscrita en los orígenes mismos del capitalismo. ¿Y qué tenemos como fundamento de esto? Autores que en el siglo XIX ya hablan de alienación y aceleración social, no solo Marx, sino también Simmel, por ejemplo, son autores que hacen una crítica a la alienación y a la aceleración social entre el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, esto nos devela algo que a pesar de los cambios, transformaciones y mutaciones, pareciera ser inherente a la lógica capitalista. La alienación y obviamente la aceleración social, que está vinculada con el surgimiento de los medios de comunicación, y con esto me refiero sobre todo en un primer momento a los medios de transporte que son formas de comunicación, con el surgimiento del ferrocarril, como esto lo trabaja muy bien Zygmunt Bauman, las distancias comienzan a cortarse, el tiempo comienza a ser considerado a partir de la rapidez. La modernidad en un punto ya significa, Bauman tiene toda la serie de escritos en torno a la liquidez, el primero de ellos, modernidad líquida, pero él mismo ve en algún punto que la licuación de los sólidos ya está inscripta en los orígenes mismos de la modernidad capitalista. Claro, el transporte ya empieza a licuar las distancias, que significa licuar los tiempos, licuar el espacio. Bien, el tercer milenio nos halla, sin lugar a dudas, ¿no?, en un momento distinto, donde las lógicas de cosificación y determinación externa, en muchos aspectos, se han profundizado. Esto significa al mismo tiempo cambios y permanencias. Por eso mismo es fundamental la dialéctica. Para evitar tanto la licuación de las diferencias, esto me parece fundamental, ¿no?, y hacer del capitalismo, por ejemplo, un reduccionismo que no tome en consideración las transformaciones radicales de este, como para no incurrir en un rupturismo que no pueda leer las líneas de continuidad dentro de una época histórica, ¿no? La idea de dialéctica nos permite pensar de manera articulada los cambios y permanencias. El capitalismo no es, la modernidad capitalista no es un monobloque, no se lo puede reducir a una definición unívoca, no es lo mismo la modernidad del siglo XVIII que la modernidad, también capitalista, ¿no?, del siglo XXI. Sin embargo, la dialéctica nos permitiría pensar en las permanencias y cambios, porque la otra situación a evitar sería la del rupturismo. Decir, por ejemplo, que el mundo de la financiarización digital es un mundo que no tiene nada que ver con el del capitalismo industrial. Bueno, sigue habiendo permanencias. Hay que rastrearlas. Eso, hay cambios y permanencias. Casi sería como decir que te lo voy a llevar a lo que quizás es más evidente, ¿no?, que el toyotismo representa una ruptura
sin continuidad con el Fordismo. Bien. Por último, consideramos sumamente importante el modo en que Sartre habla de la insurrección como reconfiguración espacio-temporal contra el dominio de lo práctico inerte. Ahora bien, la comprensión de la insurrección, que lo habíamos visto en el último encuentro, como reapropiación de sí mismo y de la historia, podría permitirnos vislumbrar una alternativa a dos posiciones ingenuas con, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Y acá también vemos una suerte de permanencias y cambios, ¿no? Porque la cuestión en torno a la tecnología, esta ligadura entre alienación y aceleración social, ya se encuentra y ya involucra al despliegue técnico o al despliegue tecnológico, que hoy lo vemos profundizado, pero está ya presente en los orígenes mismos de la modernidad. Repito lo que dije antes, autores del siglo XIX trabajan este tema. Ahora, hay dos posiciones, ¿no? Que quizás la perspectiva sartreana no pueda, pueda ayudarnos a evitar. Por un lado, la posición tecnocrática, recordemos la posición tecnocrática que hoy la vemos muy encarnada en nuestra situación espaciotemporal, ya adviene al mundo con el iluminismo. O sea, la posición, ¿eso significa que es lo mismo? No, se va cambiando, se va profundizando, sin embargo hay una permanencia, ¿no? Esta sostendría, esta posición, que el solo desarrollo de la técnica liberará al hombre de todas sus cadenas, promesa de la modernidad iluminista, ¿no? Ya ha comenzado el siglo XVII. Ahora bien, pero también está el otro lado, que es la posición de demonizar la técnica y la tecnología, y comprender que en ella se encuentra el origen de todos los males. Esto que estamos hablando incluso se está dando dentro de los debates filosóficos contemporáneos, además, sobre todo en el campo en el campo de disputa que es la aceleración social, donde hay pensadores que promueven el aceleracionismo, mientras que otros promueven el desaceleracionismo. En una instancia, ¿no? Lo que habría son dos posiciones, una tecnocrática, otra que demoniza a la técnica y a la tecnología. Y bien, ¿qué podemos decir con respecto a la tecnocrática? En un punto, siguiendo lo que estuvimos viendo de la crítica de la razón dialéctica, es que se trata de una comprensión deshumanizante de la historia. En tanto, la historia estaría determinada por lo práctico inerte. Es decir, no habría un ámbito de la praxis, sino que el solo despliegue de la técnica, de la tecnología, llevaría por sí mismo al un bienestar de la humanidad, volviéndose el hombre una instancia pasiva de la historia. Ahora bien, en cuanto a la segunda, se trata, con la demonización de la técnica, podemos decir que se trata de una falacia, ya que todo producto de la praxis humana, si bien impone una temporalidad y sus exigencias al hombre, es al mismo tiempo el fundamento de un nuevo momento de la libertad humana por medio de la praxis grupal. Ahora bien, para ir cerrando, pensar un poco, y este es un desafío grande, ¿cuáles son los modos de insurrección contemporáneas? Claro, Sartre pone como ejemplo la toma de la Bastilla, y ahí vemos con absoluta claridad la insurrección ya a un nivel cinematográfico.
pero que otras formas, en un momento determinado de la historia, donde no hay la posibilidad de una toma de la Bastilla, tampoco de una toma del Palacio de Invierno, porque no existe ni la Bastilla ni el Palacio de Invierno. Y acá estoy diciendo que no existen como centros del poder, de un poder, ¿no?, que hay que tomar. ¿Cómo se nos posibilitaría o qué posibilidades habría de insurrección? Repito, pero pensar en insurrección como esta reapropiación espacio-temporal que nos vuelva sujetos de la historia, sujetos que hacen la historia y no sujetos convertidos en objeto de una determinación externa. Pensar la insurrección desde ese ámbito, ¿no? ¿Cómo la podemos pensar? Bien, ahora, siguiendo los planteos de Sartre, podríamos decir que la tecnología, en tanto expresión de lo práctico inerte, debe ser reapropiado por medio de la libre praxis grupal, sellando sobre ella un destino y no que ella selle su sentido, perdón, sellando sobre ella un sentido y no que ella selle su sentido sobre nuestra existencia. Ahora bien, estos puntos que señalé son reflexiones, tomas de nota en un punto para dialogar, también para debatir, y con eso me interesaría, con esto vamos, cierro mi exposición de hoy, que como dije iba a ser breve y lo interesante es el diálogo, abrir el diálogo entre los presentes. Si quieren, ya abran los micrófonos. José Luis, ahí levantó la ¿Cómo están? mano. Buenas tardes. Primero me disculpo por haberme atrasado, no sabía que iba a ser corto, o sea que voy a tener que esperar para ver la grabación. Aún así me llama mucho la atención este concepto que menciona de la aceleración y la licuación del tiempo y esta mención que hace a los ferrocarriles. Mi comentario sería cómo este proceso industrial de conexión de las ciudades había estandarizado el tiempo al punto en que los tiempos locales han llegado a borrarse. Es decir, habían formas de conceptualizar y vivir el tiempo según cada región, en Estados Unidos especialmente, pero a partir de la irrupción del ferrocarril, habían localidades que tenían entre dos o hasta tres tiempos, un tiempo local, un tiempo nacional y el tiempo del tren. Era el comentario que tenía, cómo este proceso ha llegado a homogeneizar la forma de pensar el tiempo y también la forma de asumir la modernidad. Eso, muchas gracias. Claro, no, es muy interesante lo que señalás, porque, y esto, repito, el texto al autor que mencioné con anterioridad, Sigmund Bauman, él ya, incluso en textos previos a modernidad líquida, como es globalización y sus consecuencias humanas, él señala este traspaso de la forma de medir el tiempo, también el espacio, ¿no? También el espacio que se daba antes, donde no se medía a partir de no sé, se medía a partir del ¿no? Cuando se dice, bueno, ahora no me sale ningún ejemplo de los que él daba, pero se medía el tiempo a partir de cuestiones prácticas como un estadio, ¿no? Bueno, cuando se habla de tantos pies o tantos codos, en su momento originario, eso estaba marcado por la práctica y por algo que estaba encarnado en la cotidianidad y al mismo tiempo que no era tan preciso ni exacto. No había la exigencia de esa precisión y de esa exactitud con respecto a la medición tanto del tiempo o del espacio. Bueno, cuando se impone el sistema métrico, se universaliza
el modo en que es medido el espacio. Cuando aparece uno de los síntomas va a decir Simmel, ¿no? En el texto La vida del espíritu y las grandes ciudades, coloca como un síntoma de la forma de vida del citadino el reloj de pulsera. Constantemente tenemos que estar, no, constantemente necesitamos el reloj de pulsera. Bueno, hoy tenemos el celular, nadie usa reloj de pulsera. Pero fíjense en ahí, ¿no? Y Simmel dice, si los relojes dejaran de funcionar, no sé, por 5 minutos, la vida en la ciudad se desconfiguraría, porque es ese tiempo universal y que tiende cada vez a mayor exactitud, eh, lo que hace es organizarnos la vida. Ahora bien, estoy pensando, fíjense que antes con el reloj de pulsera no todos teníamos la misma hora. Digo, ¿no? A ver, más o menos era la misma, pero había 1 minuto corrido, 2 minutos corrido. Fíjense que hoy lo vemos hoy vemos la hora por el celular y el celular está conectado a internet. Todos tenemos exactamente la misma hora, ¿no? Exactamente, porque nos lo demarca de internet de manera universal. No es que yo pongo en hora mi celular ni la PC. Tengo que ajustarlo a internet, ¿no? A este tiempo universal. Este tiempo universalizado, ¿no? Mejor Maxi, dicho, no yo no universal en un te sentido oigo. ¿Los ontológico. demás sí lo oyen a Maxi? Sí, sí se escucha. Sí, sí. Ah, se me escucha. Ahora bien, con respecto a esto, Ah, claro que se produce un acortamiento, un achicamiento en torno a las distancias con respecto a la aparición de los medios de comunicación y hablo de los medios de transporte en un primer lugar, pero también de lo que hoy llamamos medio de comunicación. Y esto ya lo anuncia Heidegger, ¿no? En la década del 30. Hoy sabemos lo que pasa en Japón en el mismo instante en que está sucediendo. Ahora bien, los flujos de información que se reducen, los tiempos de los flujos de información reducidos a la instantaneidad, es una forma de acortar los espacios también. Digo, podemos enterarnos antes de lo que esté sucediendo en Japón que alguien que vive en Japón mismo. Ahora la pregunta sería también, ¿es esto algo para demonizar, algo para decir, bueno, los tiempos previos eran mejores y era mejor, que ahí está también, ¿no? La cuestión, era mejor que con un carro a caballo estemos una semana para viajar de un punto A un punto B, que de otra forma nos llevaría quizás, no sé, pienso un avión, ¿no? 3 horas. Yo considero que no. El problema ahí se da en la forma en que somos determinados desde fuera, ¿no? No sé si pude responderte, José Luis. Maxi, que hay. Perdón, no sé si querías agregar algo, Jorge Luis. Em, Cuando tratamos, porque, bueno, desde la línea, por ejemplo, desde los planteos Oh, muchas hermenéuticos gracias. de Gadamer, perdón, que muchas veces se consideró o se afirmó que era una suerte de rechazo al desarrollo tecnológico, bueno, y Gadamer aclara mucho eso, ¿no? Que no es en ningún sentido un rechazo, sino que es el evitar el modelo del monopolio de las ciencias para toda digamos, para toda la existencia humana, para decirlo ahora así medio rápido. Y el otro día, preparando una clase que tenía que ver en cierto sentido con este tema, em, lo que sería interesante agregar, quizá esto que vos decís, el hecho de los celulares, por ejemplo, de cómo, y nada menos que el tiempo, ¿no? Que decir esa uniformidad o sí, uniformidad
del tiempo y de la percepción del tiempo, porque también agreguemos que no existen casi ya los relojes de agujas, ¿no? Es decir, es una ¿sí? matematización del tiempo porque es digital, entonces ya la noción de que una hora es un círculo cerrado, que es una unidad, eso también se va como modificando, para no decir perdiendo, se va modificando. Lo que quería nada más comentar, porque justo esta semana estuve con este tema, en cierto sentido, es si no plantearse así como Gadamer dice, el adecuado ámbito en el cual las ciencias son ciencias y operan como tales, y que no haya un monopolio de las ciencias, es decir, bueno, el uso adecuado de justamente los dispositivos, la internet, es decir, y ahí volvemos de vuelta al tema de la formación, es decir, formación y educación. Es decir, enseñar un uso crítico de las redes, de la manipulación visual, Entonces yo tengo siempre el mismo ejemplo, y es que cuando tenés tu celular te aparece sin que vos quieras una historia de fotos que están reunidas por Google de una manera y vos no tenés ganas de ver esas fotos en algún momento, Total- porque te traen recuerdos feos o recuerdos que no tenés ganas, o estás en otra cosa, bueno. Entonces yo digo, quizá el aspecto, y eso de vuelta preguntándonos el rol de quienes educan y forman, es decir, el uso adecuado y crítico de todo esto que es un gran avance, porque nadie dudaría que prefiero que en cirugías o que en medicina haya todos los avances que hay y no que si nos lastimamos con un alambre oxidado tengamos, no También. exista la antitetánica. Entonces, a veces creo que el planteo, esa demonización, como la llamaste vos, de la ciencia y la tecnología, tiene más que ver con una como no toma de responsabilidad de quienes educamos o estamos en el ámbito de la formación, pero en sentido más amplio, no solo académico o desde el punto de vista de adquirir saberes de una materia u otra. Y ahí estamos de vuelta en el tema del otro día, creo, hasta dónde quienes se dicen o se consideran o son intelectuales, son formadores y formadoras, es decir, la redefinición, el replanteo de, bueno, eh, es un avance que no se va a detener y que quizá la cuestión esté en el apropiado uso y manejo y la actitud crítica para con todo este mundo que nos toca vivir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vos hablaste de, voy a empezar con esto claro, uno antes, el alambrado se cortaba y uno se moría porque no estaba la antitetánica. Y vamos a ir a algo menos grave, pero yo no sé lo que debe ser sacarse una muela sin anestesia. Bueno, Sí, por ejemplo. ahí debe ser algo el peor de los suplicios, ¿no? También, y acá justamente nosotros estamos vinculados, el lado positivo, sin lugar a dudas, acá nos estamos vinculando, llevando a cabo una tarea intelectual, filosófica, Claro, que incluso no sería posible. No sé, hay personas de México, hay personas de otros países claro. que sería imposible sin este dispositivo, ¿no? En eso me parece que es fantástico, me parece que es fantástico poder tener el acceso de un diálogo. Ahora que tampoco tiende, es interesante esto, porque tampoco tiende a cómo esto que estás señalando vos, la forma en que lo encaremos, no significa tampoco una homogeneización abstracta, porque estamos discutiendo, debatiendo entre personas de distintos ámbitos, de distintos países de América Latina, y cada uno con experiencias diversas. Entonces no sea una homogeneización en abstracto, ¿no? También es fantástico que en un celular entre más libros que en la biblioteca de Alejandría. Es increíble eso, es increíble. Además, una lectura que no es solo por placer, sino que es una lectura que yo leo mucho por PDF, ¿no? Ahora, imaginemos, por ejemplo, uno puede, además de los libros, el acceso a las revistas académicas.
una revista de España. Es difícil, y más allá de la cuestión económica, ¿cómo la consigue uno? Tienen que mandar un mail. Esto nos abre un abanico de posibilidades enormes, e incluso esto que está tan demonizado hoy por hoy, pero tiene que ver con el uso también, ¿no? Y ahí podríamos pensar cuestiones en torno al uso. La inteligencia artificial puede ser maravillosa. Yo tengo el chat de inteligencia artificial en el celular y a veces hago preguntas y me entero de cosas que, a ver, ¿qué cosas puedo preguntar? Y filosofía no voy a preguntar porque más o menos ya algo sé. Pero quizás me pongo a preguntar cuestiones de biología o de física. A ver, no voy a leer un tratado de una física cuántica. El tratado de física cuántica o el libro, o el artículo me resultaría imposible. Pero es interesante. Ahora también, ¿puede fallar la inteligencia artificial? Totalmente. A tal punto, un amigo mío una vez preguntó por él y dijo que la inteligencia artificial le dijo que estaba involucrado en el caso del Sunce y además acusado de provocar incendios. Ahora, ahí el tema es el uso, también el saber decir sí y el saber decir no, como dice Heidegger en la conferencia Serenidad, que vos lo vas a decir, ahora seguro vas a decir bien el título, que no es serenidad. Eh, Claro, el uso que damos, y vemos esto de la inteligencia artificial, a un dato que nos da la inteligencia artificial. Bueno, ahora lo cotejamos con otras cosas. Podemos ir y buscar un libro o buscar un artículo avalado académicamente y ver si es cierto o no. Yo, por ejemplo, voy a decir algo que me asombró muchísimo, ¿no? Me hice una pregunta, ¿cuál era el ser vivo? Algo como el ser vivo más longevo y me enteré que había una medusa inmortal. Increíble, quedé después que biológicamente es inmortal, porque o sea, puede morir por enfermedades y puede morir por cuestiones físicas, pero revierte el proceso de envejecimiento. O sea, biológicamente es inmortal, claro, es fantástico. Después lo cotejé, no me quedé con esta información y dije, bueno, hay una medusa inmortal, no, lo cotejé y es cierto. Esto nos va a abrir, me parece que es sumamente útil. Ahora bien, claro que esto, lo que decís vos del Google cuando te manda las fotos, es terrible. Te lo arma de una manera y con una música de fondo que lo que decís vos, mi ánimo quizás no está predispuesto a eso. Y bueno, tengo que, no, me llega, imaginen, 10 minutos antes de comenzar este encuentro, y que llega algo que me emociona y me tengo que poner a llorar, eso es una locura. Y también está la invasión, ¿no? Las notificaciones, etcétera. Ni hablar de las redes sociales. Pero también tiene que ver, creo que las redes sociales son muy útiles, pero depende de cómo las usemos nosotros. También, si vamos a estar pasando, vamos a estar con el roleo, creo que se llama, el roleo permanente y somos consumidores pasivos de cualquier cosa, bueno, ahí está el problema. Ahora, pero hay un antecedente a esto, ¿no? Porque nos escandaliza la conciencia un poco el roleo, y hay un antecedente cuando éramos más jóvenes, que es el zapping, que pasaba lo mismo con la televisión, ¿no? ¿Está mal la televisión? No. Pero claro, cuando estamos en la lógica del zapping, estamos en una actitud de sujetos receptivos, pasivos, y estoy de acuerdo para cerrar esto, lo que decís vos, también nosotros como educadores, como aquellos que estamos en el ámbito de la formación, tenemos que tener presente esto y tampoco tenemos que negarlo, porque es una herramienta útil. Es quizás enseñar a usarla o pensar cómo usarla, ¿no? Sí, la No sé si... disposición, sí, y la disposición honesta, porque todo esto va desde el planteo que hiciste a lo largo de todo el seminario, ¿no? Como una suerte de corolario, es decir, la disposición honesta de trabajo intradisciplinario, que no sé hasta qué punto es real en el sentido de se hace realmente. Porque hay mucho anuncio de eso,
pero la posibilidad de que haya un diálogo entre un neurocientista, como dicen ahora, y una persona que se dedica a la filosofía, yo no la veo muy clara, porque cada uno sigue hablando su idioma, cada uno sigue en su paradigma, y bueno, y el avance, por eso insisto en esto, tecnológico y científico sigue avanzando porque hay un carácter o está basado en la necesidad de seguir produciendo, Sí, y eso no se va a parar, es decir, eso no se va a parar. Entonces es cómo interactuar críticamente con ese mundo. Y yo creo que ahí las humanidades estamos un poco fuera de foco, totalmente, porque claro. Ahora, en volvemos, esta, sí, sí, a esa especie de ingenuidad y de crítica como hasta inactiva. Inactiva en el sentido de que no produce ningún efecto, inefectiva. Es una ¿Mm? crítica de una negación que no modifica nada. Sí. Bueno, con respecto a la imposibilidad que estás señalando, justo antes que llegaras estábamos hablando un poquito de esto de cada uno puede estar en su mundo y seguir inscrito en su propio paradigma. Decís un filósofo y un neurocientífico, neurocientista, dijiste. Ahora, pero también puede pasar de que haya dos filósofos, uno dedicado a X autor, otro a X autor, y hay imposibilidad de diálogo. Eh, Ahora bien, esa suerte hay que ver hasta qué punto, y esto es el tema de la especialización, que es absolutamente necesaria, pero al mismo tiempo hay que sobrepasarla, ¿no? Porque si no, no habría posibilidad de un diálogo. Y pienso en una, claro, si yo, aún es bastante universal el ejemplo que diste, un filósofo y un neurocientista es bastante universal, pero incluso puede haber un filósofo dedicado al mismo autor que otro filósofo, pero se dedican a otros temas dentro del filósofo y no habría posibilidad de diálogo. Y pienso en yo no soy muy nietzscheano, pero hay algunas cosas de Nietzsche que son interesantes. Así hablaba Zaratustra, hay un momento en que Zaratustra se encuentra con un hombre, con una persona que está mirando, observando una sanguijuela, y Zaratustra le dice algo así como, está estudiando la sanguijuela, y esta persona que tiene la sanguijuela en la mano le dice, no, no, eso es mucho, yo estudio el cerebro de la sanguijuela. Claro, llega un momento en donde esa ultra especialización, bueno, la fragmentación propia de nuestra época también, ¿no? Y ahora, claro, hay que sobrepasarla, es necesaria la especialización, obviamente, pero también es necesaria una formación integral. Eso es absolutamente necesario. Sí, sí. Y ya lo último, para no alargarte, ahí es donde volver a estudiar la dialéctica, el todo y las partes, desde este ángulo puede ser de vuelta un aporte, tanto, bueno, esa dialéctica de la fragmentariedad, digo, desde los románticos, también releyendo, para terminar de escribir un artículo sobre el fragmentarismo de este periodo, qué es la fragmentariedad, y después, volviendo a Gadamer, esta dialéctica del todo y las partes, que en última instancia es quizá como el desequilibrio, en el sentido que estamos tan enfocados en las partes que el todo quedó desfigurado, quedó como sin presentarse. Y ahí es donde las partes adquirirían la característica del todo. Esa es también una dificultad al haber esta hiperespecialización sin la obligación, digo entre comillas, de volver al todo, ¿no? De hacer esa constante vinculación entre el todo y las partes, que no hay uno primero y otro, no es que un montón de partes van a hacer un todo y un todo lo vamos a partir en tantas partes. Son dos aspectos de lo mismo que, bueno, al enfocarnos
a partir de la especialización, de la visión del trabajo y todo esto, bueno, perdimos no tenemos presente que es un todo, igual sea la sociedad, sea el producto, sea lo que sea, ¿no? Mm. Sí, claro, claro, la parte, la forma. Claro, cuando la parte se vuelve el todo, no existe más que la parte. Hasta hay un punto donde resulta incomunicable con el otro porque el otro vive se ubica y piensa nada más en su parte que es el todo. Entonces, ¿qué me queda para dialogar? Porque son dos todos distintos. Claro, y hay que ver ahí también cómo la fragmentación adviene, hoy lo estamos notando de manera más relevante, quizás más profunda, pero como si yo no está de alguna forma algo inscripto con el entendimiento moderno, en la lógica, ¿no?, de separar, clasificar, etcétera, que además después adviene la especialización, frente, claro, a la idea frente a la idea dialéctica de que el todo se expresa en cada una de las partes. Y el todo al mismo tiempo, la parte está inscripta en el todo, como un pensamiento, serían inseparables, inalienables, que claro, podemos tener, y ahí volviendo a la cuestión de las nuevas tecnologías, podemos tener una información absoluta sobre absolutamente todo. Ahora, pero si son informaciones, conocimientos, que también lo que plantea Sartre con lo que él denomina ciencias auxiliares. Tenemos ciertos conocimientos o información fragmentaria y no hay algo que totalice, que totalizar en el sentido de integrar, ¿no? Bueno, es un término hegeliano marxista, totalización, ¿no? Como esto, algo que integre, en donde las distintas informaciones, conocimientos, etcétera, se articulen con una totalidad, ¿no? Algo con una mirada integral, que es sí, lo que acontece, porque también ahí está la cuestión del exceso de información que nos provoca. eh, ya lo hacían igualmente los informativos en la televisión, ¿no? Donde iban pasando, donde uno se enteraba de cosas que no le importaban, pero terminaba hablando de esas cosas que no le importaban. Pero en la situación de la tecnología digital se ve con claridad. Porque busqué en algún momento algo sobre una película, después me empiezan a salir información de qué pasa, si el actor de esa película se separó o no, y me entero. Y lo termino leyendo, porque no estamos tan escudados frente a eso, tan protegidos. Pero claro, y esto lo trabaja Byung-Chul Han en uno de sus últimos textos. Claro, digo uno de sus últimos textos, por ahí lo publicó el año pasado, pero como cada año publica 5. ¿No? Que es la infocracia, ¿no? Este dominio de la información, este gobierno de la información, pero que no pasa por la reflexión, que no pasa por la integración y se termina volviendo una cuestión de estímulo-respuesta. Y lo peligroso también de esto, y ayer lo estaba hablando con un muchacho de filosofía que está trabajando un poco estos temas, lo quiere trabajar para su doctorado. Claro, la forma en que esto es empleado políticamente. Creo que bueno, sobre todo en las campañas electorales. En Estados Unidos creo que salió algo así como que los haitianos se comen perros. No sé si se enteraron de esta información. Bueno, no se comen perros los haitianos, pero sale, ¿no? Nos envuelve y tenemos una reacción frente a eso. Y ahora que es interesante y peligroso, ¿no? Que por más que se desmienta las llamadas fake news, queda impreso emocionalmente. Eso es lo terrible. Se desmiente. Bueno, pero el efecto ya quedó.
porque también estas lógicas de redes sociales se manejan no operan sobre la razón, sino sobre la emoción. Ahora bien, también es el aparato de propaganda para ver las continuidades. Una publicidad opera sobre la emoción. El noticiero opera con el cartel rojo, ¿no? La música estruendosa diciendo alerta o terrible noticia. Y uno lo ve y dice que es una cuestión después niña, pero impacta emocionalmente, claro. Sí. Gracias, Maxi. Yo tenía una pregunta. Sí. No, pero digamos, creo que alguien dijo que era economista. Me parece que el problema está como base en la economía, ¿no? Digamos, si no se revisa, digamos, las condiciones materiales de existencia, digamos, y se analiza que que hay una producción continua de desigualdad por alguna razón, que es contra lo que presuponía teóricamente la iluminación, dar educación, que cada ser humano llegase a su máximo desarrollo potencial, que era a través de la educación, empezado en eso hace tiempo. Pero hay como no, y puede ser todo un fenómeno de acoplamiento, ¿no? De velocidad, que no se ve realmente o está alienado de dónde sale el valor. Digamos, cuando uno le da vuelta, si no hay que solo el input es el trabajo humano, porque la naturaleza es rica de por sí, lo único que produce riqueza es la naturaleza, que viene del sol. Porque tenemos una estrella ahí que le da riqueza, no sabemos cómo, pero es lo único que produce riqueza. Están los minerales, están las plantas, estamos nosotros. Pero después, pasar esa riqueza a valor es un paso muy grande, que es la moneda, siempre la subo, o los intercambios y todo lo demás. Si no se revisa eso, o la economía heterodoxa, y se la pone en realidad o se la quiere ver, vamos a estar siempre en un conflicto. Porque eso va a definir prácticamente todo. Va a definir que tiene que haber más velocidad y comunicación entre las bolsas instantánea para saber cómo rota el capital. No estoy acentuando solo en eso, por favor, pero creo que es un tema clave. Porque si no, todo lo teóricamente conseguido a través de una cierta evolución y todo lo demás, parece que de nuevo se empieza a apartar, digamos, y no hay tal. No se puede conseguir un libro, los libros son carísimos. Antes teníamos 20.000 editoriales en la Argentina, en los 60, en los 70 no tenemos ninguna, todo está fuera. Por supuesto que esto reemplaza, pero también el esfuerzo de la lectura o el esfuerzo de conversaciones no lo reemplaza nadie, ¿No? ¿correcto? No, Está intrínseco en el lenguaje o en ver o en las imágenes o el tipo que dibujaba en la caverna rupestre, qué sé yo. Pero yo creo que el tema fundamental está en la falta de un análisis económico estricto de la realidad de la creación de valor a partir de la riqueza de la tierra. Y ahí sí, distorsiona todo, porque después, como eso tiene que, para mí, la existencia de una rotación continua del capital maximizando es algo imposible técnicamente, porque las cosas, cualquier objeto se rompe o se satura en la técnica. Se rompe la pantalla, se satura, no da más la computadora, todo se rompe o se satura. No hay otra forma. Pero estos sistemas teóricamente infinitos, así, enrollados sobre sí, y después por eso hay crisis también. Pero el problema es cómo se pagan las crisis. Bueno, como no, escuché muy que alguien, bien. un economista ahí, le tiro el dardo entre comillas, para ver si realmente los que están estudiando están realmente viendo o es una formación ya de dominio que ha quedado porque ese análisis es cosa. Por supuesto que antes había esclavitud y todo lo demás, pero siempre hubo formación de dominio. El problema es que sea cada vez más tolerable la formación de dominio, no más intolerable, digamos, ¿no?
Sí, Bueno, y en yo ese recuerdo que aspecto, la integración tiene que ser eso, comentaba la profesora también, tiene que ser más o menos integral y además nadie va a decir que una desventaja la medicina o qué sé yo, que se arregle una miopía con una operación o lo que sea, fabuloso, bienvenida sea, millones de ese tipo de cosas, porque no, nos permiten estar más tiempo, digamos, disfrutando de esta donación, ¿no? De la vida. me parece fantástico lo que acabas de decir. Sin lugar a dudas, la cuestión económica es determinante a tal punto que las promesas incumplidas de la Revolución Francesa son llevadas a cabo por el capitalismo. Esto bien lo trabaja Marcuse en... Ay, el texto... Es un texto corto, pero ay, ahora no, disculpen, no me acuerdo el nombre. Cultura afirmativa, acerca de la cultura afirmativa, de Marcuse, y él señala una mala conciencia en la modernidad, en donde se plantea, por un lado, libertad, igualdad, fraternidad, en el ámbito discursivo, cuestión que es refutada por las condiciones materiales de existencia. Es decir, a los objetos culturales todos tenemos acceso, a la técnica todos tenemos acceso, porque es libertad, igualdad, fraternidad. Sin embargo, efectivamente no acontece eso. Y él habla de una mala conciencia de la modernidad. Es muy interesante frente a una no mala conciencia de la edad antigua, porque para Aristóteles, por ejemplo, había hombres inferiores y hombres superiores. Listo, uno tenía que tener las riquezas, etc. No habría, con esto no está revalidando Marcuse la posición de Aristóteles, ¿no? Pero dice, no hay una mala conciencia, lo asumían, había esclavos y el esclavo tenía que existir frente a la modernidad burguesa que sostiene una igualdad que no se da en términos concretos. Claro, y es por el fenómeno, el crecimiento económico, que quedan incumplidas en parte las tres banderas de la Revolución Francesa. Y claro, y también es la posibilidad de acceder a estos logros tecnológicos por parte de toda la humanidad significa una mirada integral, pero de la realidad concreta, ¿no? Porque también, y dentro de economía, podemos decir, miren, tal país tiene un PBI enorme, es el país más rico del mundo, tenemos que ser como ese país. Claro, pero quizás toda la riqueza la tiene el 95% de la riqueza la tiene el 2% de la población, ¿no? Y el resto ¿no? El resto está en una situación por debajo de la pobreza. Y claro, sí. Pienso también en esto que vos señalás en torno a que lo que dota de valor es el trabajo. Y esto estarían de acuerdo no solo Marx, sino los liberales clásicos, ¿no? También para Adam Smith, lo que dota valor a la mercancía es el trabajo. Frente, ¿no?, a la idea de lo financiero y que está también ligado con ¿qué pasa con lo financiero digital? En donde pensamos que ponemos una aplicación en el celular, hacemos una inversión, ni hablar, ¿no?, de las apuestas, ¿no? Y pensamos que el dinero engendra dinero. No, pero el dinero no engendra dinero, porque el dinero no engendra valor. La especulación financiera no engendra valor. Lo que engendra valor es el trabajo, que es praxis. Esto ya tanto Marx como Lukács lo analizan y tiene que ver con la fragmentación. Fíjense, estamos hablando fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Vamos a ir a lo financiero, más primitivo, ¿no? Yo le presto plata, le presto, no sé, 10 millones de algo, si lo tuviera. Ni siquiera hablo de pesos, ni siquiera hablo de dólares, 10 millones de pesos. Le presto 10 millones de pesos a alguien, X. Y en el plazo de tantos meses me devuelve 15 millones.
Ahora, yo voy a pensar que esos 10 millones engendraron 5 millones más. Lukács es particularmente el que habla de cómo la fragmentación de la forma de producción capitalista conlleva a un irracionalismo, y cuando habla de irracionalismo es lo que decía Laura, de la imposibilidad de pensar la totalidad. Razón para Hegel, para Marx, para Lukács, para Sartre, que es razón dialéctica, es pensamiento de la totalidad. Ahora, no puse 10 millones y me vinieron 5. El dinero engendra dinero. Bueno, pues yo en realidad, a ver, se los presté a alguien que puso una fábrica. O sea, el dinero no engendró dinero. Hubo trabajo de por medio. Hubo comercio, hubo distribución de bienes, pero bajo la lógica que está también determinada por este tipo de economía, a mí se me presenta la idea de el dinero engendra dinero. Sí, porque a mí a ver, hago de mi experiencia particular la totalidad. Como yo hice una inversión X sin llevar a cabo ninguna transformación, ningún trabajo que genere valor, se me devolvió, gané dinero. Claro, porque experiencio mi situación particular y la universalizo. Y sin lugar a dudas se trata de, retomando lo último que dijiste, claro, de una, podríamos decir, una distribución de los bienes producidos por toda la humanidad. Porque al mismo tiempo todos los desarrollos tecnológicos, técnicos, esto es el trabajo entero de la humanidad lo que está en juego ahí. Que una vacuna, después la patente, un laboratorio privado, claro, ahí hay una alienación, diría, nos alienan de un trabajo que es propio, porque esa vacuna proviene de todas las investigaciones previas que se hicieron en el decurso de la historia de investigación en el ámbito biológico, bioquímico, etcétera, ¿no? Fíjense, claro, y entonces ahí también está ligado esto con algo que decía Laura, porque al mismo tiempo la tecnología no es, si bien estamos hablando de hacer un uso correspondiente, responsable, etcétera, cómo nos puede abrir posibilidades, etcétera, tampoco hay que ser ingenuos porque estas tecnologías forman parte de un monopolio. Silicon Valley no es el paraíso de las carmelitas descalzas. E incluso no solo tienen intereses económicos, sino hasta tienen intereses políticos. Ni más ni menos pensemos en la red social antes conocida como Twitter. El dueño tiene un interés, un involucramiento político total. Claro, hay un monopolio también, ahí se forma un monopolio. Y que es económico, y ese monopolio de la información responde al mismo tiempo a un monopolio económico, claro, y hay que poder, el desafío, ¿no? Es ver la totalidad, y esa totalidad exige, para mí, por lo menos, sin lugar a dudas, un análisis crítico y al mismo tiempo un compromiso por la transformación con respecto a las condiciones materiales de existencia que son fundamentales, sin lugar a dudas. El proceso educativo no se puede, o formativo no se puede llevar a cabo si no están las condiciones materiales. A ver, no puedo leer a Hegel si como una vez por día. Y estoy en la etapa de pleno desarrollo, ¿no? Es imposible. No sé si pude responder. Va, responder, se trata de, no, de un ida y vuelta, ¿no? De preguntas y Gracias. respuestas. Adrián, creo. Hola, gracias. Una consulta. Creo que está rebotando el mío. ¿Cómo? No te escuché. Creo que está rebotando el sonido. Ah, no, yo te escucho bien. Ok, perfecto.
¿Hubo algún diálogo entre Sartre, Adorno y Heidegger respecto a esta cuestión de la técnica? Mira, con respecto, primero, ¿no? Con respecto a Heidegger, se da bueno, ya sabemos, cartas al humanismo, ¿no? Carta al humanismo surge a partir de ¿no? Dufray es el que le envía el existencialismo es un humanismo a Heidegger. Heidegger contesta escribiendo su carta al humanismo, 1947. 1945 es cuando Sartre pronuncia el existencialismo es un humanismo. Previo a eso, y esto lo descubrí hace poco, hay un acto de mala fe de parte de Heidegger cuando en Carta al Humanismo dice, aquí hace que nunca leyó a Sartre. Porque hay una carta de 1945, si no me equivoco, y ahí hay que tener en cuenta los contextos políticos. Alemania derrotada, sabemos el involucramiento de Heidegger, el involucramiento político, una suerte de retiro, no sé si voluntario o no, a la Selva Negra. Ahí hay una carta que le envía Heidegger a Sartre diciendo que él es el único que comprendió correctamente Ser y Tiempo. Loquísimo esto. Y Sartre le critica a Heidegger en El Ser y la Nada el hecho de que no hay en Heidegger una teoría de la acción. Y Heidegger le dice, claro, como que tiene razón Sartre en torno a esto de que hay una ausencia en Ser y Tiempo de una teoría de la acción. Después hay un encuentro de ellos, creo en el año 50, por ahí. Esto tiene anotaciones, Sartre nunca escribió nada, pero sí una secretaria de él que Sartre va a visitar a Heidegger, Sartre va a visitar a Heidegger a Alemania y que no hubo posibilidad de diálogo porque Heidegger le empezó a hablar de la cuaternidad. ¿No te acuerdas? De los divinos, los mortales. Eran los divinos, los mortales, el cielo y la tierra. Ahora bien, cuando hablamos de la cuestión de la técnica, estamos hablando sobre todo, si bien es algo que siempre trabaja Heidegger, estamos hablando por ahí, ¿no? Si te estás mencionando al destino del ser manifestado, en la destinación del ser manifestada en la técnica, etcétera, la metafísica consumada en el dominio neurotécnico. Sartre no es lector del Heidegger posquere, no le interesa. Él incluso dice en un momento, en un texto dedicado a Merleau-Ponty, después de la muerte de Merleau-Ponty, como que Merleau-Ponty, en su etapa ontológica, fue muy fascinado por los últimos escritos de Heidegger. Como dejando, ¿no?, que él no. Ahora, con respecto a Adorno, Adorno y Sartre no tuvieron diálogo. Adorno leyó El Ser y la Nada. Ahora, sí, con respecto a la crítica de la razón dialéctica, no tengo noticia, no tengo la información. Y hace una crítica muy a lo Adorno, ¿no? Diciendo que es filosofía para el vulgo. No, bueno, tengamos en cuenta Adorno, fantástico, pero que también empieza con la música dodecafónica, ¿no? Que esa es la forma que nos liberará a la humanidad. Y dice que el Ser y la Nada es una obra como para el vulgo, ¿no? Y sí, con el que tiene contacto es con Marcuse. Para hablando de Escuela de Frankfurt, ¿no? Marcuse era un ávido lector de Sartre. Sin embargo, pobre Marcuse, Sartre ni sabía quién era. En un momento, Marcuse viaja a Francia. Sartre tiene que tener un encuentro con él porque estaba muy movilizado por conocer a Marcuse, por conocer a Sartre. Y claro, y Sartre le dice, ¿quién es? Le dice al secretario, creo, ¿quién es Marcuse? No tengo... Contame más o menos qué dice en sus libros. Pobre Marcuse. Entonces se encuentra con Sartre y hablan, y claro, Sartre, a partir de lo que le había dicho el secretario, lleva la conversación.
pobre Marcuse sale y dice, contento porque Sartre me leyó. Eso como una anécdota. Pero es interesante verlo esto. Esto que señalás vos, habría que ver esta relación en torno a la técnica en Heidegger. A mí igualmente me parece más cercano a Adorno. Sobre todo si en la posición de Sartre. Sobre todo si pensamos en toda la cuestión de la dialéctica negativa. ¿No? Mientras que en Heidegger no. Heidegger por ahí si lo pensamos en el Heidegger historia del ser, etcétera, puede haber puntos de contacto. Puede haber puntos de contacto, pero la fuerte preeminencia ontológica en Heidegger creo que es lo que lo alejaría de la posición de Sartre. Me parece por ahí más cercano al... ¿En qué punto? Porque en algún aspecto, si tomamos Adorno y Horkheimer, hay una cuestión de herencia hegeliano-marxista que está presente en Sartre y no está presente en Heidegger, ¿no? Digo, Heidegger habla de Hegel, sí, pero lo hace desde una perspectiva distinta, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Y justamente estaba pensando en esta cuestión de la satanización de la ciencia, que muchas veces es parte de la filosofía. Y justamente también pensaba en esta perspectiva que la técnica a veces también implica una justicia social. Hace unas semanas acá en México, particularmente en Querétaro, que es donde yo vivo, no soy de aquí, pero aquí vivo, es sumamente conservador en muchos aspectos. Y salió el caso de una niña de 14 años que había sido abusada sexualmente. Estaba embarazada y tuvo un aborto espontáneo. Y la fiscalía, a que de enterarse de esto, estaban acusando a la niña de haber asesinado al infante que había nacido y todas estas cuestiones. Y gracias a una asociación civil que se empezó a divulgar la noticia, fue que pues todos la conocimos, llegó incluso a la presidencia de la República y tuvo que haber una intervención de parte del Estado a nivel federal para limitar esta cuestión de la Fiscalía Regional, que quería meter a la niña incluso a la cárcel durante 3 años y que quería que le pagara cerca de $500,000 mexicanos acá al que había abusado de ella. O sea, una cosa completamente terrible, también por la cuestión del conservadurismo que impera aquí en esta ciudad particularmente, y que vaya, gracias a las redes sociales, gracias a esta tecnología, logra hacerse pues viral la gran explosión de la noticia, y que al mismo tiempo termina siendo regulada y termina habiendo justicia, ¿no? Salió hace un par de días el fiscal diciendo, no, pues no va a haber nada, ya quitamos los cargos y seguiremos en paz esta cosa. Y es de que, ok, tiene que pasar todo esto para que también haya justicia social gracias a la tecnología, vaya. Y también me parece gracioso que en esta época de la información que estamos alabando un poco gracias a la tecnología, estaba viendo un reel, un video de estos rápidos en Instagram, donde le preguntan a un chico, creo que es norteamericano, que diga un país que nunca haya estado en guerra, y de repente dice Estados Unidos, y se le quedan viendo. Y dice, no, disculpa, Alemania. Y termina el video ahí, es de que, ok, hay esta cuestión absurda completamente, que vaya, pues va a pasar, va a seguir pasando, por mucho acceso a la información que se tenga, por mucha tecnología que se tenga, pues no todos decidirán ser partícipes de un conocimiento más amplio, crítico, ¿no? Y están en todo su derecho. No, terrible el caso de Saje, terrible. Digo, sufrir un abuso, un aborto espontáneo y ser penalizada, triplemente victimizada, terrible. Claro, pues sí, ahí,
estructuras conservadoras, reaccionarias. Claro, con el CISER es terrible. Encima que la chica le tenía que pagar al abusador, una locura, una locura. No, y con respecto a esto, en torno a... Interesante la relación entre ciencia, tecnología y justicia social. Yo creo que sí, es una relación para pensarla, porque, y también desde un horizonte, o podríamos pensar cómo la justicia social requiere necesariamente de un despliegue de la ciencia, de la tecnología y de la educación, ¿no? Para no, reconocer derechos, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Después, en esto último que señalás, que hay un tema, ¿no? Esto del reel que señalaste, 2 países que nunca entraron en guerra, Estados Unidos, y peor después, Alemania. En serio, nunca, por lo menos no vieron una película, Bastardo sin Gloria, no sé, algo que pudieron haber visto, y no te estoy diciendo donde las águilas se atreven de los años 50, 60, o los 12 del patíbulo. Por lo menos Bastardo sin Gloria es conocida, tendrá 15 años la película. Bien, pero también yo creo en algún punto hasta dónde podemos decir que se es libre para elegir qué ver o no, porque también la industria del entretenimiento forma parte de una agenda, ¿no? Entretenimiento también, entretenimiento creo que el origen etimológico tiene que ver con desviación, distracción, y ahí la pregunta sería de qué nos están distrayendo. Quedarnos... Claro, a ver, no sé si ese muchacho está eligiendo sin lugar a dudas, pero su margen quizás de elección es muy acotado, porque reconozcamos que estamos siendo bombardeados del celular por un montón de cuestiones. Muy probablemente este muchacho sepa muchas cosas que no sé de dónde va a estar el actor de tal película o si Marvel va a sacar la película. Digo, ¿no? Y no hay el conocimiento hacia los acontecimientos, ¿no? Un proceso de desconocimiento que al mismo tiempo podría ser de deshistorialización, ¿no? Ahora que menciono Bastardo sin Gloria, que es una película que a mí me gusta mucho, a ver, y lo que hace Tarantino ahí, ¿cómo hace? Acá surge mi parte cinéfila. Como hace también en Érase una vez en Hollywood, es cambiar en la ficción, cambiar en la ficción el final de una historia real, ¿no? Hitler muere en la película, ¿no? Hitler muere en la parte del cine, en Érase una vez en Hollywood, Sharon Tate no es asesinada por el clan Manson. ¿Se acuerdan de esas dos finales, no? Una vez mi compañera me cuenta que tenía una compañera de universidad, ella es psicopedagoga, y pensaba que efectivamente Hitler había muerto en el atentado de cine, porque había visto Bastardo sin Gloria. Ahora, ¿es responsabilidad, ahí diría, de Tarantino? No, porque se entiende que el arte puede manipular, transformar la realidad, que esa, incluso me parece que en ambas, sobre todo en Érase una vez en Hollywood, a algo trágico, da una vuelta que termina uno sonriendo un poco por ese final, ¿no? Sharon Tate no fue asesinada, además que es muy graciosa la parte, ¿no? De Brad Pitt bueno, de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, cuando vienen los seguidores de Manson. La vieron la película, ¿no? Porque estoy hablando por ahí. Ahora, el problema es la desmemoria de que alguien no haya sabido, no digo tanto lo de Sharon Tate, pero de la Segunda Guerra Mundial, cómo muere Hitler, eso es lo terrible. Y la comprensión, o que el primer acercamiento a la Segunda Guerra Mundial de alguien sea por una película. Digo, y una película que no es una película de la época, una película donde uno puede hacer muchas cosas porque pasaron 50, 80 años, ¿no?
Digo, puede hacer muchas cosas, en cambio, en el sentido que puede ficcionar la realidad. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, si no vamos cerrando, la verdad la experiencia fue muy, muy grata. Surgieron no solo por Sartre y la crítica de la razón dialéctica, sino por la posibilidad de pensar nuestro presente, ¿no? En esta situación de diálogo que me parece que es uno de los ejercicios que la filosofía, que el pensamiento, que las actividades intelectuales, y digo intelectuales no subiéndolo a un podio, tienen que retomar, que es fundamental, sobre Maxi, todo en esto. perdón, sí, vos sabés que nos quedó un comentario en el chat de Martín Menéndez. Ahí te silenciaste. Uy, Ahí estoy. ahora sí, ahí está, sí. Espera, ahí lo veo. Si querés, cerramos con este comentario. Y mientras tanto, para no olvidarme, comentarles que pudimos volver a subir los encuentros al canal de YouTube, así que pueden volver a compartirlos con quienes deseen. Ahí estoy. Ahí. Sí. Sí, es una pregunta, justo la empecé a ver y se me... ¿Querés que la lea? La leo en voz alta si quieren. Martín dice, Aristóteles también dijo que el dinero que genera dinero no construye un espacio virtuoso de comunidad. En Hobbes, el deseo infinito de bienes genera guerra de hombres contra hombres. Entonces el problema sería ver cómo conducir el deseo hacia una forma de eticidad. Pero también supone un movimiento dialéctico o una lucha de amo con esclavo. Es una disputa permanente entre humanización y deshumanización. Y creo que la idea de Bildung en Hegel es clave para una nueva eticidad que supere conceptos actuales como la alienación, la cosificación o la mercantilización financiera. No, fantástico. Claro, es esto que estamos diciendo, quizás leyendo un texto de 1960, en algún punto ya estuvo dicho por el propio Aristóteles. Claro, cuando habla, ¿no?, de la crematística necesaria y la mala crematística, ¿no?, que es la búsqueda del dinero por el dinero mismo. Claro, también en Hobbes, y está muy bueno esto que está señalando en torno a un deseo que no sea el de la avidez de mercancías, de riqueza, sino que habilite, ¿no?, la emergencia de una comunidad, de la aparición de una comunidad. Claro, un deseo que pueda estar depuesto en el bien común frente a la lógica del enriquecimiento individual, que indudablemente lleva a la lucha de todos contra todos. Claro, y ya está planteado en Hobbes en su tesis sobre el estado de naturaleza. Ahora, y pienso un poco, ya que mencionás a Hegel, que a diferencia de lo que estamos viviendo hoy, Hegel lo que sostiene es que la vida ética en alguno de sus textos, me parece sobre todo en los textos, ¿no?, que son no en los 4 principales escritos por él, sino en los otros, que son tomas de apunte de estudiantes, pero creo que algo también aparece igualmente en la filosofía del derecho, que el ámbito de despliegue de la eticidad es la vida en el Estado. Es decir, porque Hegel tiene esta posición con respecto a que la sociedad civil es el ámbito de lucha de todos contra todos,
porque está la cuestión del comercio, etcétera, etcétera, pero en el Estado, en la vida en el Estado, se da la eticidad, que es esta eticidad que vela por lo común. Interesante esto. Y hay un texto de Rubén Dery que habla de los cuatro formas de Estado en la modernidad, habla del Estado absolutista en Hobbes, el Estado liberal en Locke, el Estado democrático en Rousseau y del Estado ético en Hegel. Porque en algún punto, ¿no? Es en la vida política y en la vida, el Estado es el ámbito, no sé si decir de realización, por ahí quizás para Hegel sí, un ámbito de realización de la política y es el despliegue de la eticidad, ¿no? Claro, Pero sí, el espacio común ya lo venía, ya es un concepto que se viene trabajando desde Aristóteles, desde Platón, y ¿Mm? también lo encontramos bueno, Rousseau, en el concepto de bien común. Bueno, aparece la eticidad en Hegel, ¿no? Ya es una construcción que se viene, es algo que ya se viene advirtiendo, la necesidad de un ágora también, ¿no? Un espacio público, eh, y bueno, que supere todo tipo de individualismo, de mercantilización. Claro. Claro, la desvalorización Por de eso es lo una lucha público. permanente también. Claro, Es y una dialéctica, ¿no? cuestión terrible la desvalorización de lo público y de los espacios públicos. Bauman habla de cómo en la modernidad líquida, modernidad tardía, claro, desaparecen los espacios públicos. Cuestión el espacio público que es absolutamente necesaria para la política. La política se da en el ágora, es el ámbito, el ágora es el espacio público, es el ámbito de la política, no propiamente dicha. Digo, de Aristóteles en adelante, de Pericles en adelante, podríamos decir. Y en este texto Bauman habla de cómo el espacio público es reemplazado por el espacio privado, poniendo como ejemplo los shopping, frente, ¿no?, a la plaza, que es pública, el lugar de ocio se empieza a dar en lugares privados como un shopping. Pero bueno, no, me parece muy interesante y claro, es algo que está presente en la historia del pensamiento esto, ¿no? Y sí, es interesante esta disputa es importantísimo, ¿no? Lo estoy pensando, la disputa por generar espacios públicos. Públicos donde haya comunidad, no estoy diciendo nada público en el sentido de que sea una plaza que es pública, ¿no? Sino pública que nos reunamos en ese espacio. Bueno, Fernando agradece el espacio académico y bueno, Maxi, nuestro agradecimiento enorme a tanta dedicación. No, gracias Bueno, a ustedes, gracias al no, centro. por favor. Este es un placer enorme. Bueno, y como les decía recién, podemos volver a compartir ya las grabaciones que están en el canal de YouTube. José Luis también agradece. Carlos pone excelente. Y bueno, si quieren abrir los micrófonos, nos saludamos. Les deseamos un lindo fin de semana y de a poquito una buena finalización del cuatrimestre acá en Argentina, por lo menos, aunque falta todavía, pero bueno, ya se empieza a perfilar el fin del año académico y bueno, veremos qué trae ello consigo. Bueno, Gracias, repito lo que dije antes, fue un gusto, un placer y esperemos que estas experiencias se repitan. Ya el año que viene vamos a volver a... Sí, seguro. Esperamos. Ya se los vamos a ir informando con tiempo y con los horarios y bueno, el tema. Así que bueno, ahora Maxi, te volvemos a agradecer y seguimos en contacto. Estamos en contacto. Felicitaciones, No. gracias. Y gracias a Muchas todos los que gracias a todos. participaron. Gracias. Todos los Buen fin de semana. compañeros, gracias. Saludos. Gracias. Saludos.